Este video puede ser uno de los más escalofriantes del canal. La guerra terminó hace mucho, pero sus huellas mortales aún siguen ocultas justo bajo nuestros pies. En este episodio, bases militares abandonadas, maquinaria hundida, arsenales secretos y bombas sin explotar que han permanecido en la Tierra durante decenas de años. Algunos de estos hallazgos parecen como si los hubieran escondido a propósito para que nadie los encontrara jamás. Pero los encontraron, y lo que vieron las personas da auténtico miedo. Estas son las más increíbles hallazgos militares que impactaron al mundo. Que disfruten la visualización. Congeladas en la pesadilla de 1916, estas trincheras forestales destruidas fueron halladas llenas de equipo oxidado. ¿Puedes imaginar ahora una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial? Se sabe que en ese frente combatieron 8.400 canadienses, y su cuerpo sufrió pérdidas colosales. Esta cadena se llama Dientes de Dragón. Miles de pirámides de hormigón todavía se extienden por el campo alemán. Obstáculos de una altura de entre 90 y 120 centímetros fueron diseñados para detener tanques durante la Segunda Guerra Mundial y se conocían como la Línea Sigfrido, Muro Occidental. A decir verdad, estas fortificaciones me impresionan incluso más que la maquinaria y las armas. Es precisamente aquí donde entiendes la escala de la guerra y te recorre un escalofrío. En Francia, una enorme cantera esconde un cementerio subterráneo de camiones militares que pertenecieron a los nazis y a la OTAN. Estos gigantes de hierro de 7 metros ahora están abandonados en túneles y se desmoronan. Una personificación típica de la frase «Así pasa la gloria del mundo». El antiguo poder se convirtió en un montón de chatarra. Y ahora trasladémonos a Budapest, donde se encuentra el cementerio de trenes István Telek. Un espacio de 20.000 metros cuadrados alberga 89 locomotoras, incluidas las legendarias locomotoras de vapor húngaras de la clase MÁV 424 con dobles chimeneas y sobrecalentamiento de vapor, apodadas Búfalo y Nurmi. Hoy sirven como recordatorio de la edad de oro del ferrocarril en Hungría. Dentro de una roca en la frontera entre Croacia y Bosnia, se encuentra la mayor base aérea subterránea abandonada. Consta de 3,5 kilómetros de túneles, protegidos por cientos de puertas blindadas. Durante la guerra allí se alojaba un escuadrón de cazas MiG-21, y en 1992 las tropas en retirada arrojaron dentro del depósito 56 toneladas de explosivos. Hoy los túneles siguen minados, y no es el lugar más adecuado para investigaciones históricas. Estás viendo aviones militares valorados en millones de dólares, encontrados en el aeródromo abandonado de Predanak, en el condado inglés de Cornualles. El Harrier Jump Jet, el legendario avión de ataque británico, y los helicópteros Sea King permanecen en las pistas que se utilizaron en operaciones costeras durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora aquí se encuentra una escuela de formación de bomberos de la Marina Real, y el aeródromo auxiliar se convirtió en un cementerio de aeronaves. Como testimonio de cómo los nazis aspiraban a dominar el mundo entero, sirven los restos del muro atlántico de Hitler. Son 5.000 kilómetros de un sistema colosal de fortificaciones costeras construido con 17 millones de metros cúbicos de hormigón. Numerosos búnkeres, casamatas y obstáculos antitanque se extendieron a lo largo de la costa desde el cabo Nordkap hasta los Pirineos. Fueron diseñados para impedir la invasión aliada. Un tractor militar soviético de la Segunda Guerra Mundial fue extraído del Volga 80 años después de haberse hundido en diciembre de 1941 durante un ataque aéreo fascista. El T-20 Komsomolets es un tractor de artillería de orugas semiblindado, desarrollado a finales de 1936. Podía llevar un cañón con munición, transportar soldados a posiciones o evacuar heridos a la retaguardia, e incluso sostener la defensa con fuego de ametralladora. En total se produjeron 7.780 de estas máquinas.
Para levantarlo desde una profundidad de 8 metros, los especialistas trabajaron literalmente a ciegas. Este tanque soviético de 45 toneladas es un tesoro para la historia, porque fue hallado intacto. El legendario tanque pesado de la Gran Guerra Patria, el KV-1, llamado así por Kliment Voroshilov, fue encontrado hundido. Se hundió bajo el hielo durante la ruptura del bloqueo de Leningrado en 1943, cargado con minas y municiones. El tanque ligero soviético T-70, armado con un cañón de 45 milímetros, también fue liberado de un cautiverio pantanoso de muchos años. Su casco de 9 toneladas se conservó sorprendentemente bien. En 1942 a 1943 se fabricaron más de 8.200 de estos tanques. Usando imágenes satelitales, investigadores encontraron tanques abandonados en medio del desierto. ¿Quién los dejó allí y los olvidó? Ahora la arena los va cubriendo lentamente. La Segunda Guerra Mundial de verdad abarcó casi todos los países. Por ejemplo, en el frente del Pacífico y en Asia ocurrieron varias batallas clave que cambiaron el curso de la guerra. Como entiendes, allí el teatro de operaciones se desarrolló principalmente en la selva. Las principales batallas fueron libradas por los aliados contra Japón. Este tanque estadounidense, volcado boca abajo, fue hallado justo donde fue destruido durante una feroz batalla de 1944. Y estos chicos desenterraron un depósito de cintas de munición para la ametralladora alemana MG-34 de la Segunda Guerra Mundial. En total, el almacén contenía 250 cintas para la ametralladora icónica. ¿No es eso una pieza perfecta para un museo militar? ¿Y qué tal tropezar por accidente con una fortaleza oculta o con un almacén de proyectiles peligrosos? Este depósito subterráneo, que contenía más de 45.500 unidades de munición y minas, estaba simplemente enterrado en la tierra y esperaba su hora a una profundidad de 3 metros. Detectores de metales holandeses encontraron un casco de acero alemán tipo M42, modelo de 1942. Estaba en el lugar de un antiguo campo de batalla del frente occidental. A pesar de haber pasado 63 años bajo tierra, apareció un emblema descolorido de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea de la Alemania nazi, y también se distinguió la pintura gris azulada original y las marcas de identificación. Admitámoslo, esto no parece una decoración típica para un patio trasero. Alguien encontró una exposición al aire libre donde se presentaban decenas de cascos auténticos de soldados de la Segunda Guerra Mundial de distintos países. Cascos alemanes, soviéticos, estadounidenses y británicos están colocados como un memorial. Me pregunto quién reunió esta colección. Compártanlo en los comentarios si lo saben. Olvida los museos de aviación comunes. Este explorador se topó con un cementerio abandonado de maquinaria militar, donde puede verse un avión alemán aterrizado sobre un tanque. Estas enormes reliquias fueron reunidas aquí en 2007 y colocadas como una especie de instalación. ¿Con qué frecuencia logras encontrar intacta una pieza de artillería de 2 guerras mundiales y cuánto trabajo hace falta para desenterrarla? Por ejemplo, este obús Schneider de 155 milímetros pertenece a una serie de obuses pesados de campaña franceses que se usaron activamente en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y después de 8 décadas bajo tierra, vuelve a impresionar. El arma pesaba 3.300 kilogramos y disparaba proyectiles de 45 kilogramos con un alcance de hasta 9,3 kilómetros. En 1939, el obús Schneider fue el único logro de artillería pesada de esa potencia, y las piezas modernas del mismo calibre pueden disparar un proyectil normal a una distancia de entre 25 kilómetros y uno especial hasta 40 kilómetros.
Una inmersión de buceo normal se convirtió en una seria investigación policial después de que se levantara del fondo del río un fusil de asalto Kalashnikov AK-47. Es el primer modelo de serie del legendario arma automática soviética, desarrollada por Mikhail Kalashnikov en 1947 y adoptada oficialmente en 1949. Los buzos también extrajeron una bolsa con pruebas misteriosas. Un almacén militar dormido detrás de una valla en un territorio olvidado. Lo descubrió un explorador durante una expedición. Este depósito podría llamarse un museo de municiones de la Segunda Guerra Mundial. Contenía una colección de valiosas armas vintage y estructuras deterioradas. Y ahora allí se han instalado abejas salvajes. La naturaleza borra lentamente el objeto militar de la memoria, curando las heridas de la guerra. La naturaleza lo conquista todo, incluso las municiones sin detonar. Exploradores húngaros encontraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial que se enganchó en el tronco de un árbol y permaneció así 80 años. El cañón antiaéreo alemán Flak 36-37 de 88 milímetros es la famosa pieza antiaérea y antitanque de la Segunda Guerra Mundial. Fue hallada abandonada por tropas yugoslavas en un estado casi operativo. Ahora el artefacto está siendo restaurado para demostrar la versatilidad de esta arma legendaria. Otra pieza similar fue encontrada por un visitante en una zona intacta de un parque nacional croata. Un cañón antiaéreo alemán, Flak, de 88 milímetros, aún controla el mar Adriático desde su posición de combate original. Por cierto, esta batería permaneció en servicio militar activo hasta los años 1990. Investigadores descendieron a una de 6 minas abandonadas y descubrieron allí un depósito de misiles Titan I con una ojiva nuclear. Resultó que en esta fortaleza subterránea, desde 1960 hasta 1965, se alojaron los primeros misiles balísticos intercontinentales estadounidenses. Ahora el depósito está completamente abandonado y pasa de un propietario privado a otro. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi construyó búnkeres a gran escala en los territorios ocupados de Francia, incluso a lo largo de ríos. Mira este hallazgo. Junto al río Marne también había estructuras defensivas. Vemos el famoso búnker de Eperlec, convertido en museo. Aquí también puede verse el tanque ligero francés Renault 35. Incluso en un paraíso tropical, como el soleado São Miguel en Luanda, se instalaron fortificaciones militares. El fuerte São Miguel es otra ciudadela militar secreta. Aquí, además de cañones antiguos, se pueden ver obuses G2 de 140 milímetros y cañones de la Segunda Guerra Mundial, y todas las posiciones están conectadas por túneles y un sistema de búnkeres. El fuerte está abandonado desde los años 1960, pero un cañón de 120 años permanece en perfecto estado. El Mar del Norte arroja constantemente a la costa regalos mortales de la Segunda Guerra Mundial. Los expertos encuentran explosivos sin parar, incluida, por ejemplo, esta enorme torpedera de 400 kilogramos. Cada marea saca a la superficie nuevos peligros, convirtiendo la caza de ecos de guerra en una lotería interminable y peligrosa. Muchos búnkeres, cajas para pruebas de misiles, depósitos de municiones. Esto es solo la punta del iceberg de lo que descubrieron los exploradores en una fábrica militar abandonada. Estas máquinas de acero se elevan directamente desde el mar como naves de combate alienígenas. Los fuertes marinos Maunsell son estructuras defensivas únicas, plataformas navales sobre soportes de hormigón armado. Fueron construidos en aguas británicas desde 1942 para proteger contra ataques aéreos. Cada plataforma, de hasta 49 metros de altura, estaba equipada con cañones antiaéreos. Durante la guerra derribaron 22 aviones enemigos y más de 30 bombas volantes B-1.
Este barco fantasma yace abandonado en un arroyo de Kentucky, y eso que ha visto muchísimo en su vida. El vapor USS Sachem SP-192 es un lujoso yate de vapor construido en 1901 que sobrevivió a 2 guerras mundiales. En la primera sirvió como patrullero, luego fue un laboratorio experimental de Thomas Edison. En la segunda, navegó como buque hidroacústico, después trabajó como barco de paseo en Nueva York. Sachem transportó a unos 3 millones de personas, y al final estuvo presente en la ceremonia del centenario de la Estatua de la Libertad bajo Ronald Reagan. Y además, el barco fantasma apareció en un videoclip de Madonna. Ahora es una atracción abandonada y oxidada en un arroyo de Kentucky. La razón es que su último propietario planeaba repararlo, pero durante un transporte fallido por el río Mississippi, el barco se atascó en el lodo. Su dueño se declaró en bancarrota, bajó el nivel del agua, y ahora se quedará aquí para siempre. En una zona pantanosa de California, descubrieron un dragaminas construido en Canadá en los años 1950, un barco fantasma militar de 45 metros que permaneció oculto durante años a media milla del embalse urbano. ¿Cómo pudo una mina marina acabar en las montañas? Turistas encontraron una mina esférica de la Segunda Guerra Mundial sin detonadores a gran altura, lejos del océano. ¿Cómo llegó hasta aquí? Un misterio. Imagina el legendario avión de ataque IL-2 o el tanque volador, encontrado en un lago helado 75 años después. Este avión fue extraído el 22 de agosto de 2018 del fondo del lago Kulonga, en la región de Murmansk, donde realizó un aterrizaje de emergencia en 1943. Sorprendentemente, la cabina blindada protegió al piloto, que sobrevivió a la guerra. En la ladera de una colina en Albania, se encuentra un objeto histórico, el aeródromo militar de Gjáder. Su ubicación única permitía que los aviones militares, tras aterrizar, se dirigieran a hangares subterráneos. Son 600 metros de túneles donde se escondían decenas de cazas soviéticos y chinos. En el este de Groenlandia, como una cápsula del tiempo sellada, aún existe la base aérea Bluie East 2. Esta base aérea estadounidense abandonada de la Segunda Guerra Mundial, construida en 1942, tiene una pista de aterrizaje de 1.500 metros y, hay que decirlo, está en uno de los lugares más duros de la Tierra. Miles de bidones de combustible y restos de maquinaria militar siguen cubriendo este paisaje. Hoy Dinamarca y Groenlandia financian la limpieza del sitio, lo que costará casi $30 millones estadounidenses. Visitar este lugar está restringido, ya que la infraestructura se está desmontando activamente. En lo profundo de los bosques de Idaho Falls, se encontraron en buen estado restos de un bombardero estadounidense, Douglas B-23 Dragon, que se estrelló aquí en enero de 1943. Los 8 miembros de la tripulación sobrevivieron tras un aterrizaje de emergencia en un lago helado y recorrieron 65 kilómetros por la nieve para salvarse. Quienes hallaron esta reliquia tuvieron una suerte increíble. El legendario caza estadounidense monoplaza P-51 Mustang, modelo de 1944, fue encontrado en un viejo hangar, donde permaneció más de 80 años. Este avión alemán de la Segunda Guerra Mundial se hundió cerca de un fiordo noruego en diciembre de 1942. El famoso Heinkel 115, un bombardero de flotadores de 3 tripulantes, torpedero y avión de reconocimiento, tenía una envergadura de 22 metros y podía transportar hasta 1.000 kilogramos de bombas. Fue hallado casi 70 años después y extraído del agua para convertirse en una reliquia de museo. Otro hallazgo legendario en una zona deshabitada, el Boeing B-29 Super Fortress,
un bombardero pesado estadounidense desarrollado a comienzos de los años 1940. El avión de largo alcance más avanzado de la Segunda Guerra Mundial se estrelló en 1948. Y si sabes que la envergadura de esta enorme máquina es de 43 metros, puedes imaginar cuánto espacio ocupan sus restos esparcidos por el paisaje. Cuesta creerlo, pero lo que ocurrió en los bosques canadienses fue un milagro, nada menos. Este es el lugar del accidente del bombardero canadiense Canso. Por un fallo del motor, en la noche del 10 de febrero de 1945, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia heroico. El bombardero salía a una misión con una tripulación de 12 personas, estaba cargado de combustible y de cargas de profundidad de 100 kilogramos. Cuando el avión falló, caía a una velocidad de 300 metros por minuto, luego chocó contra los árboles y se estrelló. Gracias a la reacción del piloto, que redujo la velocidad para frenar el descenso, los 12 miembros de la tripulación sobrevivieron al desastre. El deshielo en los Alpes suizos permitió descubrir restos de un avión Douglas C-50 y 3 Skytrooper que se estrelló en 1946. Este avión de transporte militar especializado de los Estados Unidos, con una envergadura de 20 metros, se produjo desde octubre de 1941 y estaba destinado principalmente al transporte de 28 pasajeros. En total se fabricaron 380, y ahora, 70 años después, por fin salió de su tumba helada. Encontrado en las arenas de Egipto, el caza británico P-40 Kitty Hawk permaneció intacto durante 70 años. El aire del desierto conservó perfectamente los instrumentos de la cabina y las armas del avión de 10 metros. Desaparecido hace 40 años, un avión militar estadounidense, Lockheed, de un modelo raro, 10 Electra, fue encontrado hundido en lo profundo de un pantano remoto. En toda la historia se construyeron 149 aviones de ese tipo. Su icónico fuselaje, por fin, fue extraído de su tumba inundada. El caza alemán monoplaza, monomotor, de pistón, tipo monoplano, Focke-Wulf F-190, fue hallado en un bosque cerca de San Petersburgo recién en 1989. Se estrelló aquí en 1943. Es el único ejemplar conservado con el motor BMW 801 original. El Handley Page Halifax es un bombardero pesado británico de 4 motores de la Segunda Guerra Mundial. Permaneció en servicio hasta el final de la guerra, pero en 1950 se estrelló contra rocas debido a un error de navegación. Y así, años después, sus 4 motores Bristol Hercules fueron encontrados esparcidos por las montañas de Irlanda. En las profundidades heladas de un fiordo noruego yacía un hidroavión biplano de 2 motores, bombardero torpedero Heinkel 115. Este gigante de 17 metros se conservó sorprendentemente bien gracias al agua fría. En el fondo del mar parecía una sombra plateada fantasmal. Este bombardero en picado de la Segunda Guerra Mundial se estrelló hace 64 años y se hundió a una profundidad de 30 metros en el fondo del lago Michigan. Ahora, extraído del agua y cubierto por una costra de mejillones y algas, el avión militar Douglas SB-5, conocido como Dauntless, intrépido, será sometido a una restauración completa. La guerra se extendió incluso a territorios duros donde reina el permafrost. Los científicos, por fin, descubrieron una base nazi secreta en el noreste de Spitsbergen, construida en 1944. Abandonada en el desierto helado, esta fortaleza parecía una escena congelada, y unos 500 artefactos podrían contar mucho sobre la historia de la guerra. En el bosque, turistas se toparon con un helicóptero militar destrozado,
de cuya cabina literalmente crecían árboles. Nadie pudo explicar cómo llegaron allí estos restos misteriosos. Después de 48 años bajo el agua, el submarino alemán U-534 fue levantado desde una profundidad de 62 metros. Esta cápsula del tiempo sellada de 77 metros aún conserva 12 toneladas de explosivos. ¿Qué hace aquí un submarino de 50 metros, atascado en el cauce de un río seco? Este enorme gigante de acero conmocionó a quienes lo encontraron, pero resultó ser solo un modelo hiperrealista. ¿Pero por qué alguien lo construyó y luego lo abandonó aquí? Sigue siendo un misterio. Exploradores urbanos encontraron el legendario Humber Pig, un camión furgón británico ligeramente blindado de 6,5 toneladas y 4,93 metros de largo. Se usó ampliamente en los años 1950 para la seguridad interna en Irlanda del Norte y luego terminó aquí, abandonado para siempre en la espesura. El siguiente explorador encontró un transporte blindado soviético de ruedas BTR-60 en un bosque remoto. Estas máquinas ambiciosas con blindaje soldado e impermeable se usaron para transportar unidades de fusileros motorizados y para su apoyo de fuego durante la Guerra Fría. Ahora descansan entre los árboles, y sus escotillas superiores permanecen abiertas, como si la tripulación las hubiera dejado y desaparecido. Testigos captaron su hallazgo en la playa. Encontraron en la orilla piezas de una máquina misteriosa que resultaron ser restos de un helicóptero militar estadounidense, Cobra. La máquina de la guerra de Vietnam tenía un diseño único. El fuselaje era estrecho y el eje del rotor principal pasaba directamente detrás de los asientos del piloto y del artillero. Jóvenes en Eslovaquia encontraron en el bosque algo aterrador: un búnker subterráneo totalmente funcional, con electricidad. Este refugio de la Guerra Fría, con muros reforzados, estaba camuflado como una simple capa de suelo forestal. Lo más curioso era que el cableado y los materiales estaban frescos. Al parecer, lo abandonaron no hace tanto. La Guerra Fría quedó atrás, pero los campos de batalla de aquella época todavía siguen en su lugar. Este es un depósito olvidado en África, lleno de maquinaria militar, tanques soviéticos abandonados, vehículos blindados BMP y piezas de artillería tiradas sin dueño en las llanuras angoleñas. Las máquinas oxidándose son lo único que quedó de un conflicto armado a gran escala de 27 años, de 1975 a 2002, en el que se gastaron más de $4.000 millones en maquinaria militar. ¿Y qué tal tropezar con un arsenal realmente explosivo? Soldados encontraron un enorme depósito con equipo militar. El armamento todavía estaba sellado y listo para entrar en acción. ¿Qué sentirías si te topas con una base militar abandonada donde, junto a tanques tirados, hay bombas activas? Los exploradores encontraron exactamente eso: un helicóptero que quizás se usó en Afganistán, blindados y municiones sin detonar. El hallazgo más increíble fue un aparato de radar con instrumentos de la era de la Guerra Fría y un misil ruso. Este disco misterioso estaba bajo protección del gobierno, lo que dio pie a rumores de que estaban trasladando un ovni estrellado. ¿Podría ser verdad y que tecnologías extraterrestres se estudien en secreto desde hace mucho tiempo? ¿Crees en visitantes de otro mundo? Durante una caminata por el bosque, estos chicos encontraron un objeto parecido a un ovni, ya ocupado por árboles que crecían a través de él. Bastante loco, pero los fantasmas de la guerra todavía nos persiguen, ¿verdad? La historia sigue sorprendiéndonos. Comparte tu hallazgo favorito en los comentarios. Escribe en los comentarios qué momento te asustó o te impresionó más,
y suscríbete a Top Facts para las recopilaciones más increíbles de hechos y videos de todo Internet. Gracias por ver, y justo ahora haz clic en uno de nuestros episodios anteriores.